esta hora estamos transmitiendo en vivo al centro del país a través de Cable Andina, Canal 36 en Pasco, Cablevisión, Canal 38 en Huánuco y Cablevisión, Canal 21 en Tingo María. A esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Buenas tardes amigos de Pro con la Naturaleza. Hoy tenemos un invitado especial. Estamos contentos de tener hoy a una eminencia del sector ambiental y también fundador de Pro Naturaleza, el señor Marc-Jan Duroyane. Doctor Duroyane, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, a la orden. Gracias. Bueno, como decía, usted es consciente de que a lo largo de esos años se ha posicionado como un referente del sector ambiental en el país. ¿Qué le suscita esto? Bueno, yo fui uno de los primeros. Entre los peruanos fui posiblemente el primero. Entonces, siendo pionero, es muy fácil ser referente. No me dio mucho trabajo hacerlo. Claro. Fue mucho gusto, Marín. Seguramente. Quería empezar también esta conversación manifestándole una frase que se ha hecho común en el sector, ¿no? Que se dice que conservación sin dinero es conversación. ¿Qué opina usted al respecto? Que en lo esencial no es verdad, porque casi todo lo que se comenzó, las grandes áreas protegidas, mucho de eso se comenzó con centavitos. O sea, sin dinero obviamente imposible, pero se comenzó con muy pocos recursos y todo lo que se ha hecho en el Perú como en otros países del mundo en realidad ha consumido muy poco dinero. Entonces, es una verdad a medias. Es cierto que mientras más dinero se dispone, más trabajo de mejor calidad se hace, pero sí es posible y es necesario comenzar con lo que se tenga, y se puede. Claro. Y llevado esto de pronto a que empresas privadas u otras organizaciones puedan invertir en conservación, ¿cree que eso es necesario actualmente? Bueno, yo creo que es fundamental porque gran parte de los problemas de la conservación se originan en la falta de participación del sector privado, la contaminación y muchas de las infraestructuras que hacen tanto daño, hacen bien, pero también hacen tanto daño, dependen del sector privado. Consecuentemente, ellos tienen que participar y obviamente el dinero que ellos puedan aportar es muy importante. Y lo ha sido, no tanto como debiera ser, especialmente en el caso peruano, donde la empresa se ha mantenido un poco al margen de financiar esas actividades. Claro. Usted es un experto en la gestión y promoción de desarrollo sostenible de las áreas naturales protegidas. ¿Considera usted que nuestro país ha completado ya su cuota en lo que respecta a la creación de áreas naturales protegidas? En lo esencial, sí. El Perú, recuerden que en 1960 el Perú era sin duda el país más atrasado de América Latina en materia de áreas protegidas. Con certeza era el más atrasado de América del Sur. Bolivia y Ecuador tenían parques. Chile, Argentina y Brasil tenían enormes sistemas de áreas protegidas y nosotros no teníamos nada. Entonces, en los primeros 40 años, hasta el año 2000, nosotros no solamente hicimos todo lo que debíamos, sino que nos posicionamos entre los países del mundo que más conservan su territorio nacional. No siempre en la medida de lo necesario en cuanto a calidad del manejo, pero sí en área y en representatividad hemos dado un salto monumental, un salto que pocos países han conseguido. Así que sí, hemos cumplido. ¿Y considera usted de que existe todavía algún ecosistema o gran paisaje que aún deba ser protegido? Claro, recuerden que los parques nacionales son las piezas fundamentales del sistema, pero que entre un parque y otro, por grande que sea, quedan resquicios de ecosistemas que no están incluidos en el parque.
Entonces, sí falta completar, pero lo esencial en cuanto al territorio terrestre del Perú ha sido hecho. Nuestro gran defecto es en relación al mar, porque hasta hace muy poco la única reserva marina es una en la que yo participé a crear directamente, que es la Reserva Nacional de Paracas, pero no teníamos más nada. Entonces, la creación del parque, de la Reserva Marina de Nazca, y en especial la necesidad de crear la Reserva Marina del Noroeste, son aspectos cruciales que no se han cumplido todavía. Entonces, nosotros estamos en deuda con la conservación de los ecosistemas marinos, sin duda alguna. Ok, interesante lo que nos comenta, doctor Mark. Estamos ante una amenaza real, latente, del cambio climático. ¿Qué importancia adquieren las áreas naturales protegidas para combatir justamente el cambio climático? Bueno, mientras más grandes sean las áreas protegidas, mejor van a permitir que las especies que tienen que movilizarse de un sitio a otro debido al cambio climático, debido a que hace más calor o a que hay menos agua, necesitan moverse para poder sobrevivir. Entonces, mientras mayor sea el parque nacional o la reserva, mientras mayor sea la gradiente altitudinal que tiene, como en el caso del Manú, es mejor y realmente contribuye a conservar la biodiversidad. Pero si la problemática del cambio climático llega a los extremos que se plantean, ni las áreas protegidas van a conseguir ayudar mucho en el proceso. Por el momento ayudan porque mantienen la cobertura vegetal y mantienen una oportunidad de sobrevida de las plantas y los animales. Claro que sí. ¿Y qué futuro avisora usted para las áreas naturales protegidas? ¿Es posible que en un contexto de pronto de futura escasez, estas se conviertan en despensas y tengan que convertirse de manera distinta? Bueno, en despensas no se van a convertir, de hecho, porque sus recursos no son groseros, no son millones de toneladas, no produce trigo ni soya. Entonces, pero sí el riesgo de que sean amenazadas por invasores y que hacen deforestación para cultivar, para llevar, para sobrevivir, obviamente es un riesgo real y que puede ir en aumento. Y eso es uno de los grandes problemas del futuro próximo, no solo para las áreas protegidas, porque ante la escasez se va a invadir todo. También se van a invadir las tierras de cultivo, dicho sea de paso. Entonces, porque muchas de ellas van a tener que ser abandonadas por falta de agua, por ejemplo, y van a tener esa gente que invadir otras. Entonces, es una situación que si se llega al extremo que se avisora, va a ser dramática y casi sin solución. En ese contexto, las áreas protegidas no van a ser una solución. Entonces, repito, lo son por el momento porque sirven de buffer, de tampón, de estabilizadores, pero en la medida que el proceso se agrave, ya no lo van a hacer tampoco. Bueno, doctor, hablemos ahora de bosques. El Perú es el segundo país luego de Brasil con mayor extensión de bosques amazónicos. ¿Cómo cree usted que podríamos lograr una explotación sostenible de los bosques, no sin poner en riesgo su conservación? Bueno, el problema principal de la Amazonía o de los bosques amazónicos no es la explotación forestal. La explotación forestal, por definición, no deforesta. La explotación forestal explota sosteniblemente una cierta cantidad de árboles por hectárea y deja el bosque en pie, que teóricamente se debe regenerar. Entonces, la explotación forestal no es el problema de la Amazonía peruana. El problema es la deforestación. Y la deforestación es actualmente 90% por expansión agropecuaria informal y 10% por explotación minera ilegal. Entonces, el problema de la Amazonía, repito, es la deforestación. Y eso es agricultura y minería. Sin embargo, la explotación forestal mal conducida, como en general ocurre ahora, es causa, sí, de degradación forestal. Y se ha demostrado desde hace una década
que la degradación forestal es un factor de cambio climático casi tan importante como la propia deforestación, solo que es un mal hipócrita, es un mal que no se nota a simple vista, pero que en términos de emisiones de carbono y de reducción de aporte al ciclo hidrológico es muy serio. Perfecto. ¿Y solamente se puede aprovechar la madera de los bosques o usted considera de que se podría sacar ventaja de algún otro producto? No, obviamente hay miles de otros productos. Recuerde que gran parte de la industria fitofarmacéutica mundial está basada en recursos que han salido de la vegetación natural y de los bosques, del mundo y del Perú también, de la Amazonía. Entonces se puede producir alimentos. Bueno, ayer comimos aquí en casa un plato hecho con pequi, que es una planta que es muy común en el Brasil y que existe en el Perú, pero que aquí no se consume casi. Y lo mismo se puede hablar de docenas de frutas y de otras especies que son comestibles y que podrían ser producir en volúmenes mayores, pero además está la pesca, la caza, además está el turismo, etcétera, etcétera. O sea, sí, los bosques pueden producir. Y en el marco del cambio climático, su mayor producción es evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Y eso podría y debería aportar a cada indígena que cuida el bosque, a cada área protegida en la que no hay deforestación, debería aportar varios cientos de dólares por hectárea por año, que es ese mecanismo que el protocolo de Kioto y otros protocolos están tratando de implementar, pero que todavía no se ha generalizado. Dicho en términos más simples, sí se puede vivir del bosque amazónico, sin destruirlo. Por supuesto. Cuando hablamos de bosques y de Amazonía peruana, de pronto la referencia directa va a la biodiversidad, flora y fauna. Sin embargo, las comunidades indígenas cumplen un rol importante también. ¿Podría usted comentarnos algo al respecto? Las comunidades indígenas, quiera sea o no, son en términos de áreas, son los mayores defensores de la Amazonía, en términos de la superficie que detentan. Recuerden que en el Brasil, por ejemplo, las comunidades nativas, que allá se llaman reservas indígenas, tienen 120 millones de hectáreas. Es decir, solamente los indígenas tienen un Perú entero bajo su comando. En teoría el comando, porque no, la cosa no es tan fácil así. Pero sí, ellos contribuyen mucho a la conservación de los ecosistemas amazónicos, y no solo amazónicos, y son fundamentales. Ahora, pero para que ellos puedan hacer ese servicio necesitan algo que usted dijo al comienzo, necesitan dinero. O sea, hay que poderles retribuir ese servicio que hacen a la sociedad peruana y a la sociedad mundial con un pago por hectárea por servicios ecosistémicos que brindan al cuidar del bosque. Entonces, eso está faltando. Y eso requiere pues dar mucho más atención a los indígenas, darles asistencia técnica, asistencia crediticia y permitirles seguir haciendo ese servicio que han venido dando hasta ahora. Ok, doctor. ¿Y cómo podrían entenderse puentes entre el desarrollo económico y la conservación de bosques? Yo diría que no hay necesidad de establecer puentes porque la economía y la ecología son facetas del mismo problema. O sea, si no se conserva la naturaleza, si el ambiente no se trata bien, la economía se va a destruir y se está destruyendo la economía precisamente debido al maltrato ambiental. Entonces, la contaminación de los mares, los plásticos en los océanos no le sirven de nada a la industria. La industria pesquera se está arruinando porque la industria de plásticos ha emitido toneladas de plásticos innecesariamente a los océanos. Entonces, son facetas del mismo problema. Y de hecho, como ya fue mencionado en una pregunta anterior suya, el bosque puede contribuir directamente a la economía de la región. Y no hemos hablado de la producción maderera y de la producción forestal, que también ha sido tradicionalmente importante y puede seguir siéndolo. Entonces sí, hay compatibilidad total. Y creo que los empresarios, la industria, se están dando cuenta de eso, poco a poco.
lentamente, pero por lo menos van avanzando en ese camino. Qué bueno que sea así. Doctor, usted también es un arduo defensor de los guardaparques. Sabemos de que lo consideran los verdaderos guardianes de la naturaleza. ¿Qué acciones eficaces deberían implementarse justamente para protegerlos? Bueno, yo por casualidad fui el director del primer curso de guardaparque que se dio en la historia del Perú en 1965. Fue un curso de 2 meses para guardaparques peruanos y bolivianos que trabajaban con vicuña. Bueno, yo soy un convencido que ellos son indispensables, o sea, declarar un área protegida y no poner nadie a cuidarla es como un saludo a la bandera, y los saludos a la bandera no ayudan mucho al país. Entonces, los guardaparques son los que tienen la función en el terreno de cuidar ese patrimonio, de ponerlo en valor, de establecer buenas relaciones con los vecinos del parque, con las comunidades locales, y sin ellos no se avanza. Y de hecho, el Perú ha avanzado bastante. Hoy día hay unos 900 guardaparques, creo que poquísimo en relación a los 20 y tantos millones de hectáreas protegidas que tenemos, pero que ya es algo. Y lo que sí es indispensable es darles la formalidad del caso, o sea, transformar esos guardaparques en profesionales, no necesariamente con estudios de maestría o de doctorado, pero sí profesionalizarlos, darles la posibilidad de progresar en la escala en la escala burocrática, en la escala administrativa, y para eso necesita crear una especie de escuela de guardaparques que transforme los nativos en guardaparques, que asimile jóvenes profesionales que quieren ser guardaparques y que dé un común denominador profesional. Eso existe en Estados Unidos, existe en muchos países del mundo, o sea, no hay ninguna novedad. ¿Y a qué se debe ese desfase entonces? Porque el desfase el Perú lo ha tenido desde el comienzo. Repito, en 1960 no había nada, no había ni parque, nadie sabía qué cosa era eso. Entonces ha llevado, ya son 50 años, ¿no? Hemos celebrado el Manú, en estos días estamos celebrando el aniversario del Parque Nacional del Manú. Bueno, son 50 años, puede llevar más tiempo hacer eso. Pero Argentina hace más de 70 años tiene una escuela de guardaparques que es famosa. Entonces ya lo vamos a hacer, pero lleva tiempo y espero que se resuelva pronto. Sí, y de hecho hay un proyecto de ley que está a la espera de ser atendido en el Congreso. En verdad ha habido varios, pero pocos han prosperado y hay uno que está corriendo con apoyo de algunos juristas muy importantes como Mariano Castro, por ejemplo, que ha sido viceministro de Ambiente y que es profesor de Derecho en la Católica, y gente como él están tratando de convencer al Congreso y a los... y ahora que tenemos un servicio de parques cuyo jefe es un ex guardaparque, yo espero que ahora sí salga. O sea, el privilegio de tener un director del CERNAMP, que es un ex funcionario de parques trabajando 3 años en el Parque Nacional del Manu, es un privilegio y creo que él tiene la responsabilidad de sacar esa ley. Excelente, doctor. Bueno, y entonces, ¿usted diría que las áreas naturales protegidas, volviendo un poco a ese tema, han sido lo que más le ha preocupado en la amplia trayectoria que tiene? Bueno, al comienzo me preocupó mucho el tema de las áreas naturales protegidas y me sigue preocupando, por supuesto, pero mi mayor interés en la vida profesional ha sido la Amazonía. O sea, mi mayor interés es tratar de que la Amazonía se mantenga como un lugar donde existe bosque, donde existe naturaleza y donde la sociedad convive armoniosamente con la fauna y la flora. Entonces, no, mi mayor interés en la vida siempre ha sido la Amazonía, más que las áreas protegidas. Así es, usted ha sido un activo defensor de la Amazonía, incluso en un gobierno, el gobierno del arquitecto Belaúnde, tuvo que ver con que no se conquiste justamente este espacio, ¿no? Bueno, aunque yo siempre tuve mucho respeto al expresidente Belaúnde como persona, sí nunca me gustó sus propuestas para la Amazonía.
En realidad, su famosa marginal de la selva ha sido el peor daño que se ha realizado a la Amazonía peruana. Una carretera sin planeamiento que simplemente ha abierto millones de hectáreas a la destrucción por agricultura informal, sin inversiones en desarrollo local, nada. Ha sido desastroso. Pero en fin, y además él quiso entrar al Parque Nacional del Manu con su famosa marginal de la selva, y si lo hubiese conseguido, obviamente no tendríamos Parque Nacional del Manu. No, habríamos festejado unas cuantas vacas en el Manu y más nada, ¿no? Ok. Doctor, y el cambio climático está muy ligado al tema ambiental. ¿Cómo cree usted que nuestro país, y bueno, en general los peruanos, debamos adaptarnos al cambio climático para mitigar sus impactos? Mira, para adaptarnos al cambio climático, lo único que podemos hacer es seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, o sea, conservando la vegetación, protegiendo los océanos, no contaminándolos, o sea, para evitar el impacto peor del cambio climático, solo podemos hacer lo que hemos venido haciendo siempre, pero en pequeña escala, o sea, tenemos que reforestar más, tenemos que restaurar el ecosistema degradado y portarnos bien. Al final, el cambio climático es porque la humanidad se ha descuidado. Y es como tirar la basura en el propio lugar donde uno vive, ¿no? Eso hemos ido haciendo y ahora la basura está aquí. Y claro, eso ha ocasionado toda clase de problemas ambientales. Entonces, lo que hay que hacer es limpiar la casa y eso implica seguir trabajando bien. Entonces, lo que los ambientalistas hemos hecho desde que existe esa tendencia, que además es muy antigua, ya existía milenios atrás. Los parques nacionales no han sido inventados en Estados Unidos, existían en todas las grandes culturas del mundo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, solo que se ha hecho en pequeña escala y la economía ha ido dominando en exceso lo que debería haber sido el sentido común. O sea, se ha vuelto un sentido económico en lugar de común. Sí, lamentable lo que nos comenta, doctor. Entonces, ¿usted cómo ve el escenario con respecto al cambio climático? ¿Cree que estamos en la posibilidad justamente de salir airosos de ese gran reto? No, airosos no vamos a salir. Ya estamos pagando el pato y lo vamos a seguir pagando. Pero bueno, la humanidad tiene una característica biológica importante, muy resiliente. Y creo que, y los peruanos son particularmente resilientes, además, históricamente, tradicionalmente. Entonces, yo pienso que vamos a salir adelante, pero va a implicar cambios muy drásticos en la forma de gobernarnos y en la forma de actuar. Vamos a tener que hacer muchas de las cosas que siempre hemos hablado de hacer, como no acumular riqueza por gusto, no tener dos carros si no se usan los dos, en fin, todas esas cosas que siempre se dicen van a tener que comenzar a hacerse y muy rápidamente, porque si no, no va a haber mejora. Claro. Entonces, bueno, el futuro no es muy promisorio. ¿Qué políticas públicas en todo caso debería? El futuro depende de nosotros, depende de que hagamos lo que se debe hacer. Entonces yo diría que sí, en cierta forma es promisorio. En la medida en que estemos dispuestos a hacer lo que se sabe hay que hacer. Se conoce todo, las energías las energías renovables, etcétera, etcétera. Es increíble, por ejemplo, que el sector energía y minas esté proponiendo destruir los parques nacionales para explotar petróleo, en una época en que ya nadie está pensando más en petróleo, se está pensando en energía solar, eólica, etcétera. En el Perú a alguien se le ocurrió en ese ministerio proponer una ley que realmente destruiría las áreas protegidas. Eso es lo que hay que evitar, hay que pelear contra eso. De acuerdo, doctor, definitivamente. Doctor, no quería desaprovechar esta entrevista para hablar de Pronaturaleza, la organización que usted, junto a otros dos señores, fundó, junto a los señores Manuel Ríos y Carlos Ponce, que en paz descanse. Y quería preguntarle, su legado es muy amplio. Usted tiene diversas publicaciones, ha formado muchos profesionales, ¿no? Pero diría que Pronaturaleza es uno de los más importantes que ha logrado en su vida.
No, Pronaturaleza es una de las herramientas que Ponce y Ríos, entre otros, creamos para hacer nuestro trabajo de conservar la naturaleza y nuestro trabajo de defender la Amazonía y más recientemente ya de combatir el cambio climático. O sea, es una herramienta y sí ha sido una herramienta que ha sido muy exitosa. Hemos calculado que hasta los primeros 20 años ya habíamos transferido cerca de 30 millones de dólares al Perú para conservar la naturaleza, y he visto un cálculo reciente que habla de 80 millones de dólares. Quizá no sea tanto, pero sí haber canalizado para conservarlo, el patrimonio natural peruano, tanto dinero es un hecho sumamente importante, y ojalá podamos seguir haciendo eso. Pero el dinero, otra vez, es importante, pero lo importante es lo que se ha hecho con el dinero. Y ahí está, el Manú no hubiera sobrevivido en la década perdida de la economía de América Latina, la década de los 80, en la que Belaúnde justamente trataba de destruir el Manú. No hubiéramos sobrevivido de no tener ese dinero. Y eso lo ha hecho Pronaturaleza con esos recursos. Entonces, sí ha tenido un rol muy importante, y espero que en el futuro tenga uno por lo menos igual. Aunque ahora hay mucho más competencia. A Dios gracias, Pronaturaleza ya no está sola. Hay una serie de organizaciones no gubernamentales excelentes que están actuando en el Perú. Así es, y como se dice en el sector ambiental, no hay competencia en el sector ambiental. En realidad tenemos aliados, ¿no? Somos aliados siempre. ¿Algún reconocimiento o elogio a la labor que ha realizado Pronaturaleza que recuerde especialmente? Hemos ganado algunos premios, en fin, pero el mayor elogio que puede tener Pronaturaleza es el haber hecho lo que hemos hecho. O sea, saber que algunas de las acciones de la Fundación han salvado el patrimonio del Perú. O sea, no todo, hay otros actores, pero nosotros hemos sido fundamentales para aspectos críticos, como Manú, Pacaya-Samiria, Paracas, que sin duda hubiesen desaparecido si nosotros en Pronaturaleza no peleábamos oportunamente para defenderlas y crear los servicios de guardaparques. Durante 10 años, Pronaturaleza pagaba todos los guardaparques del Perú. Porque el ministerio, bajo la época de Belaúnde y de Alan García, el primer gobierno, no dieron un centavo para conservar la naturaleza. Entonces, sí, hicimos nuestro papel, pero no hemos terminado. Claro, sigue el trabajo. Doctor, usted nos dijo hace poco en una charla interna una frase que ha calado mucho entre los colaboradores de Pronaturaleza, que nosotros estamos allí para hacer algo por el Perú. ¿Esta visión la tuvo siempre desde joven? Siempre, al comienzo quizás no, al comienzo me gustaba la selva, la Amazonía era mi pasión y comencé a ir a la selva, pero rápidamente me fui dando cuenta que no basta con amar la selva, hay que hacer algo por la selva. Sí, desde el comienzo concluyo que en la vida trabajar por ganar dinero está bien, pero si uno puede trabajar ganando decentemente o ganando lo necesario, pero sintiéndose útil, es lo que siempre repetía a mis estudiantes y seguramente debe ser lo que dije más o menos a los funcionarios de la fundación. Oiga, ganan poco, trabajan mucho, son incomprendidos, todo lo que quieran, pero sientan que lo que hacen es útil, y lo que hacen es útil, y eso es una decisión personal. Es hacer bien las cosas, hacerlas útil, ver que funcionan y ver que sirven a quién, a los demás peruanos y a todos, y a la humanidad, claro. Y así lo sentimos, doctor. Ojalá. Este ha sido el primer bloque de la entrevista con el doctor Mario Troyani, pero tenemos muchas más preguntas que hacerle, así que ya regresamos con Pro con la Naturaleza. Ya regresamos en Pro con la Naturaleza.
Yulisa Aste Eventos y Protocolos. Organizamos seminarios, congresos, talleres y ferias. Porque cada evento es único e irrepetible, lo ayudamos al que el suyo sea inolvidable. Organización de ferias y showrooms. Implementación de stands con pantallas táctiles, pantallas LED, fotocroma, realidad virtual. Tenemos experiencia en la organización de foros internacionales, en registro de asistencia para tus eventos. Yulisa Aste Eventos y Protocolos. Comuníquese al 958-467864 o escríbenos a yulisaaste.eventosyprotocolos@gmail.com. A esta hora estamos transmitiendo en vivo al sur del país a través de Cable Más, Canal 26, en Apurímac, coberturando Abancay. Econocable, Canal 26, en Abancay. En el Cusco, Econocable, Canal 26, La Convención y Quillabamba. Cable Más, Canal 26, en La Convención y Quillabamba. En Puno, Econocable, Canal 36. Cable Más, Canal 36 en Puno. Econocable, Canal 36 en Juliaca. Cable Más, Canal 36 en Juliaca. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en la región Cajamarca a través de Radio Frecuencia Líder 1020 AM, cubriendo Bambamarca, Hualgayoc, Cutervo, Chota, Celendín, Santa Cruz y San Miguel. En la provincia de Cajamarca, a través de Radio Onda Popular 1130 AM y 102.9 de la frecuencia modulada, coberturando Cajamarca, Celendín, Contumasá y San Pablo. 96.9 de la FM en Chota y Lajas. 95.3 de la FM en Cutervo. 950 AM y 96.5 de la FM en Bambamarca, Chota, Cutervo, Santa Cruz, San Miguel y Hualgayoc. 97.9 de la FM en Chugur, Andabamba, Ninabamba, Utiyacu y Yauyucán. 99.7 de la FM en el distrito La Encañada. Radio Turbo Master 89.1 de la FM en Santa Cruz. Y en Piura, a través de Radio Líder, coberturando el Bajo Piura, Distrito La Unión, La Arena, El Tayán, Catacaos, Curamori, Sechura, un sector de Bellavista, La Unión, Vice y Rinconada Yicuar. RCR, la red que comunica y une al Perú. Volvemos en Pro con la Naturaleza. Bienvenidos de vuelta a Pro con la Naturaleza y continuamos con nuestro invitado especial, realmente de lujo, el doctor Marc Duroiani, fundador de Pro Naturaleza. Y ahora vamos a conversar un poco de su vida, doctor.
queríamos conocer de pronto ese lado que pocas veces le deben haber preguntado en público, ¿no? Usted, por ejemplo, cuéntenos, ¿dónde nació? ¿Cómo transcurrió su infancia? Bueno, yo nací en Francia, en París, el 2 de enero de 1941, o sea, en plena guerra mundial y Francia ocupada. Pero mi madre es peruana, mi madre era peruana. Mi madre era hija del cónsul de Perú en Niza y de una familia peruana. Inclusive tengo entre mis antepasados al contraalmirante Manuel Villavicencio. Mi abuelo se llamaba Ricordi Villavicencio, mi abuelo materno. Pero mi padre sí era francés, pero de origen griego. De ahí mi apellido que no es tan francés, en verdad, Durojani. Está afrancesado, pero es griego, era Duroyanis. Y bueno, y a los 8 años la familia vino aquí al Perú porque todavía la familia de mi mamá o mi madre tenía alguna propiedad todavía aquí en Lima y vinimos aquí. Y ahí llegamos sin mucho recurso y yo estudié en un colegio fiscal en Pueblo Libre al lado de la iglesia matriz de Magdalena Vieja, donde hice mi primera comunión. Y después estudié toda la secundaria en la Gran Unidad Escolar Bartolomé Herrera, que está todavía en la avenida La Marina, Claro. a la que iba a pie en medio de chacras. Ah, sí, claro, Lima era muy distinta. Y después entré a la agraria, a La Molina, me gradué primero de agrónomo en 1963 y después me gradué de forestal 2 años después. Y después ya hice doctorado, eso ya es la parte más reciente. Pero así comenzó la cosa. ¿Y tuvo su inclinación desde esos años, desde la infancia, para el tema de conservación y forestal? Por la conservación, no exactamente. Nosotros, muy al estilo europeo, acostumbramos a acampar. Pasábamos 2, 3 meses en carpas en la playa, cuando no había nadie en las playas, ¿no? Entonces comenzamos en Ancón, de ahí fuimos más al sur, de ahí a Mala, de ahí seguimos hasta Cañete, nos fueron empujando poco a poco, pero vivíamos en campamentos y en el invierno subíamos a la sierra para acampar. Entonces, por costumbre familiar, siempre estuvimos muy en contacto con la naturaleza, o sea, vivíamos en carpas, cocinábamos en carpa, vivíamos. La ducha era el agua de mar, nos bañaban en el mar, no había agua dulce, etc. O sea, así comenzó a conocer la naturaleza. Y algo que siempre digo, y todo el mundo reconoce, si no conoces algo, no vas a amar eso. Entonces yo comencé a amar la naturaleza a través de vivir en ella, plenamente. Y después la Amazonía siempre me llamó la atención, y como comentamos hace un ratito, cuando tenía 14 o 15 años, me embarqué con un amigo loretano, me embarqué a colectar plátanos en el Aguaitía. Entonces fuimos en un camión, en la cuneta del camión, bajamos pelándonos de frío, mi amigo Charrapa y yo, hasta Porticlo, bajamos hasta ahí y cargamos plátanos todo el día y al día siguiente volvimos a Lima. Ese fue mi bautismo, que tuvo un ingrediente adicional. Esa noche, después de cargar los plátanos, todo el mundo fue a la maloca, a la casa, a la casita, en la choza, a dormir. Y cuando ya la gente se fue, se metió era en el emponado, dormíamos sobre el piso, alguno se fue al baño, al yucal, y comenzó a gritar después de 10 minutos. Cuando llegamos, le había mordido una chuchupe en la nariz. Y entonces, claro, pegaron el machete y cortaron la chuchupe, pero no la podían abrir porque la nalga redondita había agarrado. Entonces lo metieron en el camión y lo llevaron a la posta de Aguaitía, que era una callecita nomás. Recién habían terminado el puente, no existía puente antes. Y bueno, esa fue mi primera noche en la selva y ahí me enamoré de la selva. Ahí al año siguiente ya pasé 3 meses en el Alto Ucayali, en una chacra de estos amigos, donde había achánicas. En esa época le llamamos campas a 2 kilómetros. Y pasé 3 meses de pura selva, ¿no? En esa época, Atalaya, que era el pueblo más cercano, eran 4 casas, no había nada. Y así fue.
De ahí en adelante ya me metí a forestal y ahí, claro, ya fue. Conservación ya se convirtió en cierta forma en mi profesión. Aunque debo decir que inicialmente yo era entomólogo, o sea, yo iba a la selva a colectar insectos. O sea, mis primeros 10 años de selva no fueron como ambientalista, fueron más que todo como entomólogo, colectando insectos de madera. Interesante. ¿Y cómo así ya luego cambió la visión que tenía? No, ahí cambió porque algo que acabo de terminar un artículo contando la historia de un señor que se llama Paul Pierret. Paul Pierret fue un experto de la FAO que llegó para fundar el proyecto de la Facultad Forestal de La Molina, donde me formé de ingeniero forestal. Y este señor era el especialista en parques que la FAO mandaba para entrenar a los peruanos a trabajar en conservación. Ahí sí. Y bueno, ahí el contraparte que él tenía no funcionó. Y entonces los jefes ahí dijeron, bueno, ¿a quién metemos de ayudante de Pierret para que aprenda ese tema? Como yo trabajaba con insectos, dijeron, bueno, este sabe de bichos, y me pusieron de contraparte de él. Y como yo hablaba francés y este señor era congolés, en verdad, era belga, me pusieron de contraparte. Ahí me metía de lleno en el sistema de área protegida. Ahí inventamos Manú, Paraca, todo lo que hemos hablado antes comenzó ahí en ese pequeño núcleo en la Facultad Forestal de La Molina, que fue, ahí comenzó. Ahí seguí y como después me nombraron el director general forestal, todo lo que habíamos pensado hacer estando en la universidad, me tocó a mí hacerlo, yo era el jefe del sector. Entonces ahí hicimos. Y justamente en la Universidad Agraria de La Molina, usted trabajó y estuvo en contacto con verdaderas personalidades actualmente del sector ambiental. ¿A quién recuerda o podría mencionar especialmente? Ahí es importante recordar que yo fui jefe de Carlos Ponce tanto en la universidad como después en el ministerio. Yo lo nombré de director de conservación. Manuel Río fue mi alumno. Gustavo Suárez, todos prácticamente. Yo soy el profesor más viejo vivo de la facultad en este momento. Y bueno, después llegó Antonio Brac, pero el Brac llegó 10 años después. Llegó cuando ya estaba casi todo eso medio hecho. Y justamente yo lo contraté también en el Ministerio de Agricultura y él trabajó bajo las órdenes de Ponce. Entonces, y yo era el jefe de Ponce. Y en fin, interesante, ahí comenzó toda esa evolución. Trabajé en La Molina como casi 30 años, incluidos los años de servicio, qué sé yo, 30 años, y después en el gobierno estuve 8 años como director general forestal. Y ahí viene todo el resto. ¿Y usted qué diría que es el principal componente o característica de la formación en la Universidad Agraria de La Molina? Bueno, es algo que usted preguntó antes. Usted habló de conservación y de economía. Y lo que hemos aprendido en la agraria, en la facultad forestal, es que hay compatibilidad plena entre conservar la naturaleza, usarla bien, es decir, sosteniblemente, y la economía. O sea, porque, y ahí viene todo el principio del manejo forestal, es el uso sostenible del bosque natural o cultivado. Aquí estamos hablando del natural, obviamente. O sea, se puede sacar madera, producir millones de toneladas de madera sin destruir el bosque. Se puede. Pero para eso hay que tener disciplina social, obedecer la norma, y es lo que no ocurre en general. Entonces, en lugar de hacer un manejo realmente sostenible, se hace un manejo forestal. No es manejo. Se destruye el bosque para sacar la madera noble y dejarle el resto. Destruyen 3 árboles para sacar uno. De cada árbol dejan la mitad en forma de acerrín en el terreno o desperdicio de madera. En fin, eso es lo que los forestales teóricamente aprendemos a hacer. Entonces, usar la naturaleza, pero dejarla viva y en buen estado, y si posible, mejor de lo que estaba antes. Entonces, eso es
la base. ¿Qué es la diferencia con el biólogo? Los biólogos, lamentablemente, no llevan la parte económica y social tan bien montada como la llevan agrónomos y forestales. De ahí que el enfoque sea un poco diferente entre la biología y la forestería o la agronomía, que son ciencias aplicadas, ¿no? Usted ha vivido todo ese proceso justamente de adaptación y de establecimiento de lo que es la conservación, incluso cuando no existían los términos sostenibilidad, ¿no? Han sido los pioneros, han construido esto aquí en el Perú, sobre todo. ¿Cuál diría usted que es el principal factor que le ayudó justamente a comprender lo que era la problemática ambiental en el país? La pregunta es un poco rara. ¿Cómo explicar? Es algo que uno lo ha notado siempre. O sea, cuando llegó Pierre, como comentaba al comienzo, lo primero que constató Pierre y nos hizo ver a nosotros, sus contrapartes peruanos, oye, ustedes están súper atrasados, no tienen siquiera un parque. Nadie está cuidando de la naturaleza. Ahí él comenzó a meternos en la cabeza que necesitábamos un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que la vicuña estaba casi extinguida. Había 4 vicuñas perdidas, todo el mundo mataba vicuña en cualquier lugar. Él comenzó el plan de manejo de la vicuña que concluyó en que en 10 años salvamos la vicuña de la extinción. Entonces, uno se va empapando de eso a medida que trabaja y ve que ahí volvemos a un tema ya tocado, que hay compatibilidad entre desarrollo económico y conservación. La vicuña es una riqueza tremenda. Si se maneja bien, se puede esquilar o se puede matar, como cualquier ganado vacuno o caprino. Es un bicho. Lo importante no es no matarlo, lo importante es no extinguirlo. Porque ahí se acaba la famosa gallina de los huevos de oro. Pero mientras la gallina pueda seguir dando pieles o carne, perfecto. Que es lo que se hace con las vacas, con el ganado vacuno. Entonces, eso es. Y en su paso por el Estado, ¿cómo diría usted que ha progresado la visión justamente del Estado, del gobierno central, para la protección de los recursos naturales? Bien, en la época en que yo fui director general, la cuestión forestal era muy pequeñita, pero yo tuve suerte de tener ministros que eran muy competentes, muy honestos, y eran militares, eran generales. Yo trabajé en la época de Velasco, ¿no? Y los ministros que tuve me dieron todo el apoyo necesario. Con ellos hicimos todos esos parques. Manú, Paraca, Huascarán, Titicaca, Junín, todo eso se hizo con los militares. Y después, repito, volvió el gobierno civil de Belaúnde y de Velasco, y de Alan García, y todo se fue abajo. Por eso creamos Pro Naturaleza, porque en esa época ya no había nada para cuidar el ambiente. Y después vino Fujimori, mejoró un poco, especialmente al final cuando Josefina Takahashi, que es la presidenta actual de la fundación, asumió el INRENA. Ahí comenzó a mejorar, mejoró bastante. Y ya cuando Antonio Brac, en el segundo gobierno de Alan García, fue nombrado jefe ministro del Ambiente, ahí la cosa despegó. Ahí Brac, Antonio, hizo un trabajo fenomenal. En esa época yo ya no estaba, yo ya era... allí Brac fue el personaje de este siglo, ¿no? Sin duda alguna. Y fue seguido de otro ministro muy bueno que fue Manuel Pulgar Vidal. Entonces hubo 2 ministros del Ambiente excelentes que durante 7 u 8 años dieron un empujón tremendo a la cuestión ambiental, que se manifiesta especialmente en el CERNAM, ¿no? Doctor, usted cuando llega a un evento ambiental, cuando visita la universidad que ha sido su alma mater, ¿no? Y en general, cuando va a algún evento, es muy reconocido, es muy requerido, ¿no? ¿Qué le suscita esa tensión que provoca en las nuevas generaciones que trabajan por el ambiente? Hay varias respuestas ahí. En primer lugar, me da mucho orgullo, porque finalmente yo no soy rico. Tenemos entre mi esposa, que fue viceministra de Ambiente del Brasil,
y la que fundó gran parte de los parques nacionales de Brasil y yo, solo tenemos este apartamentito y otro apartamentito, que no es tanito, pero en fin, que no es una fortuna. Tenemos un carrito viejo en cada lugar y más nada. Entonces, la satisfacción es esa, que algunos crean que hemos hecho un gran trabajo. Y digo crean porque desde mi propio punto de vista, yo he hecho lo que me gusta. Mi mujer y yo hemos hecho lo que nos ha gustado toda la vida. Entonces, no nos sentimos merecedores de mucho elogio, porque en realidad siempre hemos hecho lo que queríamos. Entonces, el mejor premio ha sido ese. Y claro, si alguien te aplaude, mejor todavía. Doctor Mar, ¿qué futuros proyectos tiene actualmente? Seguir escribiendo y seguir luchando para evitar los desastres que se vienen. Por ejemplo, el proyecto de ley que en estos días está circulando, que permitiría destruir prácticamente los parques nacionales. No va a pasar, por supuesto que no. Pero, en fin, continuamente aparecen nuevos riesgos y uno tiene que estar permanentemente alerta. Entonces, el futuro mío es seguir escribiendo mientras pueda, que es lo que mejor hago. Antes pintaba, algunos cuadros aquí míos, pero ahora escribo. ¿Y qué más? Pues me gusta escribir. Bueno, agradecemos que tenga una pluma tan fecunda, doctor. A usted en especial. Doctor Mar, ¿cómo espera usted ser recordado? Como alguien que sirvió al país y que no robó. Sí, no, en realidad nada especial. Si hay gente que piensa que fui útil, estoy satisfecho, moriré satisfecho. Nada más. Y si de pronto usted tuviera la oportunidad de hablarle a Mario Oroyanni de los 15 años, ¿qué le diría con el conocimiento que tiene ahora? Que comenzó bien amando la Amazonía. Es que para mí ese es el bioma más fantástico del planeta. Yo conozco la selva de África, de Asia, en fin, todas, casi todas. Y esta es la más impresionante, la nuestra, la Amazonía, porque no es solo peruana, en Brasil también hay mucha selva. Pero la peruana tiene una gran diferencia, que es la selva alta, que es de una belleza espectacular, ¿no? Entonces, sí, eso. Que hice bien, que no me equivoqué. Doctor, muchas gracias por haberme recibido esta tarde aquí en su departamento. Y no sé si quisiera darle un mensaje a nuestro público de Pro con la Naturaleza. Simplemente decirle que les agradezco por haberme escuchado tanto tiempo. Muchas gracias. Siempre se puede responder muchas otras preguntas, pero puede ser motivo eventualmente de otra reunión. Pero muchas gracias a Pro Naturaleza, muchas gracias a los que me han escuchado o que me van a escuchar con paciencia. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno, y esta fue la entrevista especial a nuestro fundador, al doctor Mario Oroyanni. Y sin más, nos esperamos la próxima semana en Pro con la Naturaleza. Pro con la Naturaleza es un programa producido por Pro Naturaleza, Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Para comunicarse con la producción, escríbanos a comunicaciones@pronaturaleza.org. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en el oriente del país a través de Cablevisión, Canal 78, Contamana, Amazónica Televisión, Canal 2, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiyacu. Radio Tigre, a través de los 100.5 de la FM, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiyacu. Econocable en Madre de Dios, Canal 26, Puerto Maldonado.
Cable Más, Canal 26, Puerto Maldonado. En Ucayali, Supercable, Canal 20, Pucallpa, Manantay y Yaniracocha. Cable Oriente, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Amazon Cable, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Cable Horizonte, Canal 18, en Manantay. Cable Star, Canal 82, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Teleamigos, Canal 6, en Aguaitía. Telecom HD, Canal 36, coberturando las zonas de San Alejandro, Bon Humboldt, Neshuya, Curimanay y Campo Verde. Cable Requena, Canal 17, en Nueva Requena. Cable Selva Mía, Canal 3, en Atalaya.